¿Qué pasa, gente guapa? Hoy vamos a hablar de un libro muy interesante, de un autor que particularmente me encanta. Creo que es un autor realmente interesante, muy bueno, y poco leído, o por lo menos lo he visto muy poco en esto de Booktube, de Bookstagram y toda esta vaina. He leído ya con este 3 libros suyos y me han encantado todos. Este trata sobre un tema muy interesante, sobre un código que dirige la vida de casi un pueblo entero, y es un código que se basa en la sangre. Es que vaya inicio más guapo, os he dejado ahí con la miel en los labios. Pues vamos a empezar. Como siempre, antes os dejo por aquí mis redes sociales. En la cajita de la descripción tenéis enlaces a todo lo que hago y toda la información. No olvidéis darle a like, suscribiros, compartir, que ayuda mucho. Vamos a empezar ya con el show de la literatura. Venga, vamos allá. ¡Pah! Hablamos sobre libros, leemos libros, somos libros, tocamos libros, vemos los libros, sentimos libros, amigos libros, familia libros, aquí son todo libros. Let's read about it. Bueno, bonito y barato. Hoy vamos a hablar de Abril Quebrado, de Ismail Kadare, el autor albanés. Aquí lo tenéis. Me gusta mucho esta portada. Este libro trata, o el gran protagonista es el canon. El canon es el código albanés que se basa en la deuda de sangre, es decir, en el ojo por ojo, diente por diente. Voy a dejarlo aquí. ¿Vale? Se basa en, si tú has matado a mi hijo, pues el hermano de mi hijo o alguien de la familia matará a tu hijo, y así volveremos a matar al hijo, ¿vale? En la rueda o el círculo de la venganza. Pero no solo eso, esa es la parte más truculenta, sino que el canon también dirige la vida social el pueblo de Albania, de las montañas, ¿vale? Sobre todo de los montañeros, aquellos que viven en las alturas de Albania como país, porque ya veremos que en la novela aquellos que viven en la capital Tirana no se ven tan afectados por este código del canon, sino que lo ven incluso como algo tradicionalista, algo a estudiar y algo que representa el nacionalismo, la verdadera patria albanesa, ¿vale? Ya veremos que también hay una crítica a esos personajes que se van a estudiar el canon sin sufrirlo. Pero vamos por el principio. La novela comienza con el asesinato. La novela comienza con Georg, que es el hijo de una familia a la cual él tiene que cumplir esa deuda de venganza, esa deuda de sangre, y matar al hijo de otra familia que ha matado a su hermano. ¿Vale? La novela empieza con esa muerte. Y ya nos va explicando Kadare muy sutilmente. Realmente lo que hace es intercalar esa información del canon con la novela, ¿no? Ya nos va explicando algunas cuestiones del canon, por ejemplo, ¿vale? De cosas que yo me acuerdo así impactantes. Georg ya había intentado matar a esa persona antes, lo que pasa es que había fallado y solo la había herido. Cuando hieres a una persona, según el canon, no has cumplido ese círculo de venganza, esa venganza, y por lo tanto lo que puedes hacer es pagar para que se reinicie de nuevo. Es decir, al herir a la persona, como no la has matado, esa deuda de sangre que tú tienes la puedes saldar a la mitad, y ya no tendrías que matarla, sino que tendrías que herirla de nuevo, o pagar para que la deuda de sangre se restablezca a cero de nuevo y puedas matar a esa persona. Y por lo tanto, Georg ya había herido al muchacho al que va a matar. Su familia ya había tenido que pagar esa deuda de sangre con dinero, y por lo tanto esta vez no podía fallar. No falla, ¿vale? Mata a esa persona. Cumple la deuda de sangre. Cumple el código del canon. Cuando vuelve al pueblo,
se le declara una besa. Una besa es como una... ¿cómo se llama esto? Ay, que no me va a salir. Una besa es como un alto el fuego, por decirlo así, de 24 horas, que es la besa pequeña, según el canon. Es decir, él tiene 24 horas en el que la otra familia no se puede vengar por haber matado a su hijo, ¿no? Y mientras tanto, la familia de Georg va pidiendo al consejo del pueblo o del poblado que le den la besa mayor. Que la besa mayor son 30 días de inmunidad. 30 días en los cuales Georg podrá disfrutar antes de que la otra familia pueda tomar su venganza, su deuda de sangre. No solo eso, sino que el canon establece que el asesino del hijo de la familia debe ir y ser tratado como casi un rey en el funeral del asesinado. Es decir, Georg va al funeral, tal como exige el canon, de el que mató a su hermano, y es tratado ahí como un rey. Es tratado ahí como un príncipe. Se le da de comer, se le pone en la mesa principal, no sé, como si fuese un ídolo, ¿no? Eso es algo realmente que choca, ¿no? Es decir, has matado a un miembro de la familia, pero esa familia ha de recibirte como si fueses un rey en el funeral de su hijo. Espectacular, ¿no? Bueno, a Georg le dan la besa mayor, ¿vale? Y de ahí el título Abril Quebrado, porque le dan la besa mayor a mediados de marzo, y el 17 de abril se acaba la besa mayor, y por lo tanto es susceptible de muerte. Es susceptible de ser vengado, es susceptible de morir. De ahí Abril Quebrado. Abril que se parte en dos. La primera mitad es la mitad de la vida y la segunda mitad es la mitad de la muerte. Bueno, Georg tiene que ir a un templo, lo que vendría a ser a la capital del canon, ¿vale? A pagar por haber cumplido la venganza, ¿no? Es decir, hay como un centro económico, cultural y religioso que vive del canon y que se encarga de que el canon se cumpla en ese territorio, ¿no? Y por lo tanto Georg debe ir a pagar como una tasa por haber cumplido la venganza que exige el canon. Georg realmente es un personaje que no quiere entrar en este círculo de venganza, y vemos también como Kadare nos explica que uno de los pilares es de que estas venganzas se sigan cumpliendo no es ya solo la tradición, sino la costumbre, la dejadez. Las cosas siempre se han hecho así. La familia es uno de los principales pilares que hace que esta tradición se siga cumpliendo, a pesar de que muchos de los hijos no quieren. Vemos también las consecuencias. A la familia de Georg solo le queda Georg para que pueda prevalecer su apellido, ¿no? Para que pueda casarse, tener hijos, y que el apellido de la familia pueda seguir adelante, mientras que a la otra familia le quedaban muchos. Vemos como una prima suya va a casa a llorar, a decirle al padre de Georg, por favor, que tienes que parar esta venganza, porque se pueden parar pagando, ¿vale? Tú puedes pagar la deuda de sangre con dinero si la otra familia lo acepta. Que paren esta venganza porque se van a quedar sin hijos y luego la familia desaparecerá. Es decir, es una tragedia que parece que nadie puede parar. Kadare nos explica cómo se para la venganza, la deuda de sangre que se paga con dinero, y nos explica cuál es el ritual. Se reúnen las dos familias, si acepta la familia que tiene la deuda y la otra también, pues entonces se paga y se acaba el círculo vicioso de muerte, sangre y destrucción. Pero también vemos cómo eso es tan frágil. Esa paz puede llegar a ser tan frágil porque, de hecho, la familia de Georg y la otra familia están a punto de alcanzar esa paz, de arreglar y de romper esa deuda de sangre. Pero un tío de 90 años, que nada tiene que ver, que nunca había hablado, un tío segundo, tercero, cuarto, quinto, un familiar alejado de la familia de Georg, se levanta y dice: esto no puede ser. Un tío que no tiene nada que ver, que vive alejado,
que es familia lejana, ¿vale? Como si fuese un primo tercero tuyo. Pues se levanta y dice: esto no se va a hacer. Y todas las negociaciones, todo lo que se había solucionado hasta el momento, se para. Y vuelve la deuda de sangre. Ahí está la fragilidad. Cuando un miembro de la familia alejado, que nada tiene que ver, decide por sus propios menesteres, sus propios pensamientos, su propio tradicionalismo, que no va a llegar la paz no llega, y por lo tanto la deuda de sangre sigue. El río sigue siendo rojo. El río sigue trayendo sangre. Mientras hace Georg el viaje, vemos cómo piensa, cómo intenta que esos 30 días que le quedan no pesen sobre su propia existencia, ¿no? Que no sean vistos como los últimos 30 días que tiene en su vida de paz. Aunque es obvio que le va a pesar esos 30 días que podríamos decir que son de vacaciones. Los últimos 30 días de su vida que vivirá en paz sin miedo a que lo maten. Para que veáis lo duro que es, ¿no? Lo que puede pesar, la carga que lleva el canon con sus deudas de sangre. Mientras va de camino se encuentra, por ejemplo, con una boda. Y aquí Kadaré nos explica un ritual o una tradición que tienen el canon sobre las bodas. El canon es un código que afecta a todo, incluso a la distribución de las calles, porque hay calles, por ejemplo, donde sobre todo en cruces de grandes caminos, donde se aplica la besa, y entonces no se puede matar en esos cruces de caminos, ¿vale? Una vez te sales de ese cruce de caminos, que pueden ser pasos o metros incluso, donde no se puede matar por ciertas cuestiones, sobre todo donde se juntan dos, por ejemplo, localidades, etc., donde habría conflicto, porque si mueres en una localidad es la localidad la que se encarga de ti, de tu besa, de tu deuda de sangre. Por lo tanto, donde hay un cruce, pues muchas veces se aplica la besa para que no haya ningún tipo de conflicto, donde ha caído el cuerpo, a qué lado cae la sombra de su cara. Es un ritual muy excitante descubrirlo, triste saber que ha existido y que incluso puede existir hoy en día. Se encuentra, como decía, una pareja que se va a casar y él se pregunta dónde llevará un pequeño cofrecito con una bala. Y tú dices, ¿por qué va a llevar un pequeño cofrecito con una bala? Pues porque el canon dice que el padre de la hija le da al pretendiente de su hija una bala que debe servir para matar a su hija si ésta se porta mal, o si le desafía, o si le engaña, para que veamos lo duro que puede llegar a ser el canon, para que veáis. Al final Georg llega a donde tiene que ir, que no me acuerdo cómo se llama, o no sé qué, o Osman o algo así, bueno, como la iglesia principal, como si fuese el Papa de Roma. Pues bueno, llega ahí para dejar el dinero, la tasa, por haber cumplido su venganza, y se encuentra a otros a otras personas de otros pueblos que también han ido por lo mismo. 4 o 5 personas que están ahí esperando a pagar sus tasas, su deuda de sangre. Por otro lado, conocemos a un pequeño matrimonio de un escritor y una moza, que no me acuerdo el nombre. Ya sabéis que yo los nombres de Besian Borspi y Diana Borspi, ¿vale? Tenemos a Besian, que es un escritor, y Diana, que vienen de Tirana, que se han casado. Besian es un fanático, por decirlo así, un estudioso, un admirador del canon, y quiere subir a las montañas para estudiar y ver si todo lo que se dice del canon es real o no. Él está seguro de que sí. Todos sus amigos en la capital de Tirana se ríen de él porque piensan que todo lo del canon es una fantasía tradicionalista, antigua, y que ya no se aplica. Bueno, pues sí que se aplica. Se dan cuenta al viajar, hacer ese viaje ahí, que se va aplicando. Conocen a gente que lleva un brazalete negro, que significa que o tienen que ser vengados o tienen que cumplir venganza, ¿vale? Se encuentran a varios montañeses con pistolas, todos van con su rifle, se hospedan en diferentes hostales, por decirlo de esta manera, hasta que conocen a, no me voy a acordar tampoco del nombre, a una especie de juez.
que se encarga de aquellas disputas que son difíciles de resolver y que pueden conllevar que la venganza se imbrique más y más, ¿no? Que sea mucho más complicada de discernir quién tiene razón o no. Pues hay un juez que se encarga de decir cómo se va a resolver esa disputa, ¿no? El juez se llama Vinakalia, ¿vale? Que he encontrado su nombre, que se debe encargar de una disputa territorial. Dos aldeas quieren saber cuál es su frontera, ¿vale? Y la disputa por los límites o por la limitación, ¿no? Por la cuestión de la frontera, pues ha llevado a que los pueblos se han enfrentado durante muchísimos años y hayan dejado muchísimos cadáveres por el camino, y por lo tanto Vinakalia tiene que llegar y decidir quién tiene razón y dónde se pone esa frontera, ¿no? Mientras conocemos este matrimonio, pues vamos viendo la relación que tiene entre ellos, la fascinación del marido y cómo la mujer al principio no comprende por qué su marido le fascina tanto, pero bueno, ella le sigue en su fascinación, la acompaña en este camino que él quiere hacer, en su viaje de bodas, porque es el viaje de bodas. Imaginad qué viaje de bodas más tétrico, ¿no? Más oscuro. Puede que a muchas personas les guste, pero realmente es algo duro de ver y de conocer, ¿no? Y con esto creo que Kadare critica a aquellas personas intelectuales, sobre todo, que creen que el canon en su propio país era una cuestión mítica, mística, e incluso a poner sobre la mesa, ¿no? A reclamar como algo propio de Albania. Gente que vivía de la modernidad, pero que echaba de menos la vida tradicional, que es la que representan idílica, pastoril, los montañeses, ¿no? Con este personaje de Bessian. Van descubriendo, y vamos nosotros también descubriendo poco a poco, cómo va funcionando el canon, cómo también se aplica a la vida social, como por ejemplo nos van explicando la cuestión del amigo, de que si tú llamas a la puerta de una persona y le dices ¿quién está ahí dentro? Que el dueño me habla, no sé qué, ya eres... cuando tú entras en una casa eres responsabilidad de esa casa, y lo que te ocurra tendrá que ser vengado por esa familia que vive bajo ese techo, aunque no te conozcan de nada, ¿vale? Lo que ocurra en un pueblo se debe encargar el pueblo, y por eso nos cuenta una historia, por ejemplo, de una persona que es matada saliendo de un pueblo, y justo su cuerpo cae dentro de las fronteras del pueblo, y por lo tanto es quien lo había alojado quien debe encargarse por pertenecer al pueblo de su venganza, ¿no? De cómo este código es mucho más complejo que una supuesta deuda de sangre, una venganza, un ojo por ojo, sino que hay imbricaciones sociales, culturales, y ha deformado, o formado mejor dicho, un estilo de vida que se basa en el código. Por ejemplo, aquella familia que tiene que vengar, por poner un ejemplo, aquella familia que tiene que vengar que su hijo, sus familias no van a morir, pues son aquellas que, por ejemplo, se encargan de pues sembrar y de cosechar después, mientras que aquella familia que espera la venganza, como van a morir, o supuestamente va a morir uno de sus familiares, pues lo dejan todo de lado, viven más encerrados, no cosechan ese año, por ejemplo, los años que hasta que se cumpla la venganza, se esconden un poco más, es decir, se retraen de la vida social, ¿no? Y luego viceversa, cuando ya se mata y vuelve la venganza, y así, ¿no? Y es como un círculo vicioso en el cual pues se van regulando todos los pues quehaceres diarios, incluso la riqueza y la renta, porque cuando una familia se venga tiene más dinero, y cuando debe ser vengada
tiene más dinero, y cuando es objeto de la venganza tiene menos dinero porque se encierra más, porque tiene que pagar más cosas, etc, etc, etc. Todo eso vemos como el canon lo regula, ¿no? Seguimos a este matrimonio hasta que Diana ve de lejos a Gorge y se queda fascinada. No se sabe si por su tristeza, por el peso existencial que tiene, por su exoticidad, por su exotismo, exotismo, puede ser exotismo, puede ser, bueno, por su carácter exótico, por ese aura que su marido decía que tenían los montañeses, por llevar ese peso de la existencia, por vivir bajo el canon, no se sabe por qué, pero se queda fascinada. Y Diana no para de pensar en Gorge, y Gorge también se queda fascinado con la belleza de Diana, ¿no? No diría que se enamoran, sino que se fascinan el uno del otro. Representan dos mundos claramente alejados, que se dan la espalda, el de la modernidad y el del tradicionalismo en un mismo lugar, en un mismo país. Y cómo se fascinan el uno del otro, se idealizan incluso, y se buscan. De aquí vemos la búsqueda de, mientras Bessian está fascinado, la búsqueda de Diana de Gorge, y de Gorge también la búsqueda por Diana, ¿no? Hasta que nos siguen explicando, por ejemplo, el canon, y nos explican, por ejemplo, que cuando se acaba la besa mayor de 30 días, aquellos que están en peligro, pues buscan, hay como unos sitios donde se recluyen, ¿no? Unas casas donde se recluyen y se quedan ahí encerrados hasta que por lo menos se calme la cosa, o se olvide un poco la deuda de sangre, o la familia no insista tanto en que le mate, ¿no? En que vaya a morir, que se parece mucho a una cárcel, es decir, es como un encierro donde tú te encierras voluntariamente, básicamente para no estar todo el día corriendo, huyendo, temiendo la muerte, ¿no? Entonces hay muchos lugares estos donde se encierran aquellos que van a morir por haber cumplido realmente el canon, la deuda de sangre. Por otro lado, aparece otro personaje que es que está en la capital esta donde os digo que se gestiona todo el canon, tanto cultural como económicamente, donde aparece la vertiente económica del canon, porque aparece aquel que no es el príncipe que rige todas las cosas, pero sí que es como el contable, el que lleva las cuentas, el que lleva las deudas de sangre, el que tiene un libro donde aparece apuntado el nombre desde hace muchísimos años de todos aquellos que tienen deuda de sangre, de todos aquellos que la han cumplido, de cuánto se ha pagado. Es decir, hay como una gestión contable de esta deuda de sangre. Aparece aquí y lo explica Kadaré y lo introduce bastante bien. A mi parecer nos explica la parte económica del canon, porque el canon también es una parte económica, y nos va explicando cómo va variando el canon, la deuda de sangre con los años, que ahora hay mucho menos deuda de sangre, que por primera vez, si no llega a ser por Gorge, por primera vez en la historia hubiese habido un día sin deuda de sangre, un día sin muerte. Es decir, que lo que nos está diciendo aquí Kadaré es que todos los días hay una muerte, todos los días muere mínimo una persona por el canon, por esa deuda de sangre. Es decir, que mínimo hay 365 personas al año que mueren por el canon, por esa deuda de venganza. Conocemos la vertiente legal, por decirlo así, cómo funciona este código como una ley. Conocemos la vertiente económica, conocemos la vertiente cultural, y conocemos bastantes facetas del canon de este código, hasta que llegamos obviamente al final, hasta que a Gorge se le pasan los 30 días, se le pasa la besa mayor, hasta que Gorge entra en ese abril quebrado y entra en la segunda quincena de abril, que es la quincena de la muerte para él, ¿no? El final es maravilloso. Spoiler, voy a hablar del final. El final es, para mí me ha resultado bello, porque Gorge se pone a hablar en la calle
en una carretera. Está buscando uno de esos cruces que os contaba de Besa, para intentar, de Besa, donde se aplica la Besa, donde no se puede matar, para intentar estar ahí tranquilo y pensar cómo poder alcanzar a Diana, ¿no? Cómo alcanzar a esa mujer que tanto le ha roto el corazón, tanto le ha fascinado, mejor dicho, para por lo menos pasar una noche con ella o verla, simplemente acariciarla antes de que le maten, ¿no? O antes de encerrarse en ese claustro para huir de la venganza, ¿no? Antes de hacer ese encierro voluntario, entre comillas, ¿no? Se encuentra con un ganadero que intenta vender una vaca, porque dice: yo también estoy en peligro porque me van a matar, entonces para dejar dinero a mi familia, como esta vaca es mía y solo la puedo vender yo, pues estoy buscando a gente que la venda, ¿no? Que me dé dinero por ella para dárselo a mi familia, ¿no? Y se pone a hablar con este ganadero y le pregunta si ha visto una carroza pomposa, así como de boda, de viaje de novios, y le dice: sí, la he visto bajando por ahí. Kadaré nos dice que Georg se va corriendo por donde le ha dicho el ganadero, y que se le ve corriendo hacia donde el ganadero le ha dicho que ha visto esa carroza donde se encuentra Diana. Pero que es lo que está viajando hacia la carroza no es Georg, no es el cuerpo material de Georg, es el alma, el espíritu, porque Georg cae fulminado de un tiro al lado de ese ganadero que cumple la deuda de sangre y se vuelve a iniciar el círculo. El cuerpo de Georg cae como un peso al suelo y el alma de Georg corre en busca de Diana. Maravilloso. Es que leer a Kadaré, leer cualquier libro, creo que tenéis reseñado en el canal otro libro de Kadaré, que es La Pirámide. Lo buscaré y os lo dejaré por aquí arriba, como siempre. Y nada más que contaros, es que escritamente es bello, sutil, es sencillo, tiene una belleza, es muy humano Kadaré en todo lo que explica, y hay una disonancia muy clara, porque Kadaré explica cosas realmente duras, tanto en La Pirámide como en el Palacio de los Sueños, como en este libro. Lo que nos está contando no es bonito, no es a gusto de todos los estómagos, pero lo hace con un estilo tan humano que nos consigue, no sé, seducir, nos consigue, no sé, aplacar, que no nos sintamos tan a disgusto, sino que comprendamos que esto existe, ha existido, y que forma parte de nosotros como humanidad. Esta es la belleza de Kadaré y también la belleza de este libro, Abril Quebrado, que os recomiendo encarecidamente. Y ahora, como siempre, os voy a leer un pequeño fragmento para que os hagáis una idea del estilo y que os abra el apetito para que leáis a este autor. Cada vez que sentía frío en los pies, sacudía ligeramente las rodillas y entonces, bajo sus plantas, oía crujir quejumbrosamente los guijarros. En verdad, el lamento venía de su interior. Nunca en su vida había permanecido tanto tiempo inmóvil, al acecho tras un talud al borde del camino grande. La tarde agonizaba. Asustado, aterrado casi, se echó el fusil a la cara para alinear el punto de mira. En breve oscurecería y no podría afinar la puntería. Pasará sin duda antes de que la mira se ensombrezca, le había dicho su padre. Ten paciencia y espera. Movió lentamente el cañón, desplazando su punto de mira sobre los manchones de nieve aún sin derretir del otro lado del camino. Los matorrales cercanos estaban salpicados aquí y allá de granados silvestres. La idea de que aquel era un día decisivo en su existencia atravesó vagamente su cerebro. El punto de mira retrocedió de nuevo de los granados silvestres a los manchones de nieve sin derretir. Lo que él había calificado mentalmente de día decisivo se reducía ahora a aquellos jirones de nieve y a aquellos granados silvestres que parecían esperar desde el mediodía para presenciar su acción. Dentro de poco anochecerá,
pensó, y no podría apuntar. En realidad deseaba que el crepúsculo llegara cuanto antes, que tras él se precipitara la noche para poder salir huyendo a la carrera de aquella maldita emboscada. Pero el día declinaba muy lentamente, como si se complaciera en retenerlo. Aunque se trataba de la segunda emboscada de su vida para cobrarse la venganza de sangre, el hombre a quien debía matar era el mismo de la primera, de modo que la actual era como una prolongación de aquella. Sintió otra vez los pies helados y volvió a sacudir las rodillas tratando de impedir que el frío le fuera subiendo por el cuerpo. Pero entre tanto el frío había hecho ya presa de su vientre, de su pecho y hasta de su cabeza. Le parecía que incluso el cerebro se le había congelado a medias, como aquellos montones de nieve junto al camino. No era capaz de pensar con coherencia ni hilación. Lo invadía tan solo un sentimiento de hostilidad hacia las grandes granados silvestres y los jirones de nieve, y se repetía una y otra vez que de no ser por ellos habría abandonado el acecho hacía tiempo. Pero se encontraban ahí, testigos inmóviles, de modo que él no podía marcharse. Por el recodo del camino, por 20ª vez a lo largo de aquella tarde, se le apareció el hombre a quien debía matar. Avanzaba con paso corto, con el negrísimo cañón de su fusil sobresaliendo a la derecha del cuello. El emboscado tembló. Esta vez no era un espejismo. El acechado venía realmente. Igual que otras veces, Georg dirigió el cañón hacia el hombre que se aproximaba y apuntó a la cabeza. Por un momento tuvo la impresión de que la cabeza jugueteaba, de que se negaba obstinadamente a colocarse en el punto de mira, e incluso, en el último instante, le pareció que sonreía burlona. 6 meses atrás le había sucedido lo mismo, y para no mutilar el rostro de la víctima, ¿de dónde había salido aquella compasión en el último instante? Había apuntado más abajo, por ello no pudo darle muerte, solo lo hirió en el cuello. El hombre se aproximaba. Lo único que pido es que no salga herido, se dijo Georg en tono de súplica. Acababan de saldar la indemnización por la primera herida, y una segunda los arruinaría. En cambio, por la muerte no había que pagar nada. Pues con esto termino. Damas y caballeros, Abril Quebrado, Ismail Kadaré, una joya de la literatura universal y un autor que si no habéis explorado tenéis que explorar. Como siempre os mando millones de besitos y abracitos, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en siguientes vídeos. Chao, chao.